El pasado domingo 15 de octubre del presente año 2023, apareció en las noticias el caso de una mujer que había sido diagnosticada con rabia en Arequipa, Perú. Pocos días después, lamentablemente, esta persona falleció y no solamente nos dejó con la gran tristeza por este suceso, sino también con la pregunta de ¿qué está pasando con la rabia en ese país? ¿Cuál es la situación del Perú y de repente de otros países en Latinoamérica en relación a esta enfermedad? De repente también nos preguntamos cuál es el contagio, qué implica, es mortal y cuál es la real cantidad de riesgo que puede haber de contraer esta enfermedad. Hay muchas preguntas que de repente hace mucho tiempo no llegaban a los medios, ya que hacía 8 años que no se habían reportado casos de rabia en Arequipa. Y si bien hay algunas otras provincias dentro de Perú que sí llegan a diagnosticar esta enfermedad con un poco más de frecuencia, lamentablemente, no suelen causar tanto conmoción, no suelen llegar a las noticias con la frecuencia que de repente deberían. Para hablar un poquito más de esta enfermedad y entender un poquito más cuál es la transmisión, cuál es el riesgo de contraerla y sobre todo cuál es el impacto que puede tener en nuestras comunidades. Nos acompaña el día de hoy la doctora Micaela de la Puente. Ella es médico veterinario zootecnista, es magíster en ecología y biología ambiental y candidato a doctora en epidemiología. Y con eso invito a Mica a pasar. A ver, por ahí. Hola, Hola, Mica, ¿cómo estás? hola, ¿qué ¿Me tal? escuchas? ¿Cómo están? Sí, te escucho, solo que no sé, no podía hacerlo desde la compu y No hay se me ve problema. bien. Sí, sí, Bien, te veo y te escucho perfecto. Muchas gracias por ya, estar aquí, genial. Mica. Hola a todos, mucho gusto, gracias por la invitación. No, claro que sí, gracias por tu tiempo. De repente podríamos empezar hablando un poquito sobre qué es la rabia y en qué consiste esta enfermedad. Sí, claro. Bueno, la rabia es una enfermedad zoonótica, o sea, es una enfermedad transmitida por los animales hacia las personas y está causada por un virus que es el género Lyssavirus. Este virus puede infectar a todas las especies de mamíferos, ¿no? Y bueno, lamentablemente, una vez que comienzan los signos clínicos, es una enfermedad letal, ¿no? Porque causa una encefalitis aguda. Se estima que anualmente mueren aproximadamente 60.000 personas al año, ¿no? Por rabia, de las cuales aproximadamente 40% son niños. Sí. Eh, mencionaste que el principal problema que causa es una encefalitis aguda. ¿Qué quiere decir Sí. exactamente esto? Claro, o sea, afecta al sistema nervioso, ¿no? O sea, afecta al cerebro básicamente, a partir del cual ocurre un deterioro progresivo de ciertas funciones, ¿no? En las personas o en los animales que tienen la enfermedad, que, bueno, termina con la muerte, ¿no? Del individuo, sí. Wow. Y antes de repente preguntarte un poco más acerca de cómo se desarrolla esta patología, esta enfermedad, quisiera retroceder un poquito nada más y preguntarte, ¿se sabe por qué hay más casos en niños? ¿Es por un tema de comportamiento o es un tema fisiológico propio de la etapa del desarrollo o es un tema de exposición? Es por un tema de exposición, o sea, los niños de alguna manera no tienen sus alarmas, ¿no? Ante el peligro de repente tan desarrollado como nosotros y suelen tener de repente más interacción con animales que están infectados, que quizás ya empiezan a mostrar algún signo que quizás los adultos los podemos notar, pero los niños no, ¿no? En el caso de perros o en el caso de también algunos animales silvestres. Entonces, básicamente, por eso es por Mm, niños, por exposición. claro. Ujú. ¿Y cuáles son estos signos que podemos ver, ¿no? ¿Cuáles serían estos signos que son notorios ya una vez que se ha llegado a esa etapa, a esta fase de la enfermedad? Primero, todo comienza con un cambio
en el comportamiento del animal, ¿no? En el caso de animales domésticos como perros, que digamos que son perros con dueño, ¿no? O sea, una persona conoce pues, el comportamiento de esos perros, ¿no? Y ese comportamiento empieza a variar de repente en cosas muy, muy sencillas, podría ser que esté un poco más retraído o un poco más agresivo, empieza también a haber cierta ansiedad o cierta confusión, a veces pueden notarse también vómitos, ¿no? Signos similares a cuando uno, por ejemplo, tiene un dolor de cabeza, ¿no? Y luego, poco a poco, podría notarse también que hay alguna fobia al agua, cierta fobia a la luz. Entonces, de esa manera, pues notan que estos signos nerviosos pueden irse agudizando, ¿no? Hasta que en algunos animales puede desarrollarse parálisis, en otro puede desarrollarse mayor agresividad también, ¿no? Y, Wow. claro, va avanzando y va progresando la enfermedad, deteriorando todo el sistema nervioso en ese sentido. ¿Y estos signos son similares cuando se manifiesta en una persona o son signos diferentes en el caso de las personas? Son signos similares, solo que hay dos tipos de presentación de la rabia, ¿no? Que es un tipo agresivo, que es el con el cual estamos familiarizados más y es que se puede venir a nuestra cabeza cuando hablamos de rabia, pero también hay otra presentación paralítica, ¿no? Donde, bueno, se caracteriza en realidad no por una agresividad en ese sentido, no un cambio de comportamiento hacia lo agresivo, sino más bien donde ocurre que los animales están más retraídos, ¿no? Las personas, bueno, están más retraídas. Se Mm. congeló un ratito. Uy, no, sí, te escuché que es un comportamiento de las personas están más retraídas, ¿correcto? Sí, claro, o sea, la presentación paralítica, ¿no? El Mm. otro tipo de presentación. Entonces, muchas veces, en el caso sobre todo de animales, podría confundirse, ¿no? O no considerar como diagnóstico rabia por el hecho de que no presentan estos signos clásicos que esperamos, ¿no? Que son caracterizados por agresividad, ¿no? Sí. Entonces, es un poquito confuso, podría ser, se podría decir que es más difícil de diagnosticar, es lo que entiendo, porque son unos signos con los que la gente no está tan familiarizada. Podría ser, claro, podría llevar a mayor dificultad, ¿no? Siempre es bueno considerar ambos escenarios o ambas presentaciones. Sí. Mm. Y estamos hablando de los signos cuando ya están presentes en el animal, pero esto de repente vale la pena ir un poco más atrás y hablar sobre el contagio o la transmisión. ¿Cómo es que se transmite esta enfermedad? Claro. Se transmite con la saliva, ¿no? Del animal infectado. Usualmente es mediante mordeduras, pero también pueden ser mediante arañazos, ¿no? Porque lo que se necesita es exposición de la mucosa del individuo sano, ¿no? Del animal o de la persona, exposición de esa mucosa. Entonces, claro, cuando ocurre una mordedura, no tenemos heridas allí y bueno, por ahí puede ingresar, pero también pues, puede ser mucosas, eh, entonces suele ser por mordeduras, pero también se considera que mediante arañazos o lamidas, incluso si nosotros tenemos alguna herida abierta, porque lo que necesitamos es que esa saliva esté en contacto, ¿no? También, sin embargo, ya cuando hablamos pues de escenarios un poquito más difíciles, se considera pues exposición al mismo sistema nervioso, al mismo cerebro, ¿no? Por ejemplo, en personas que realizan esos exámenes para diagnosticar, ¿no? Entonces también. Pero la presentación usual o el medio de transmisión usual es mediante mordeduras, arañazos, lamidas, ¿no? Desde un animal infectado hacia un animal o una persona que es sana. Claro, correcto. Sí. Y así es como ocurre el contagio de repente entre perros, gatos, mencionaste que afectaba a todos los mamíferos, ¿no? Y eso también puede recaer en las personas, ¿no? Y esto, ya que estamos hablando de perros y gatos mayormente, por lo que tenemos mayor cercanía nosotros con ellos, pero hay, ¿qué otro
los otros mamíferos, ¿no? El resto de mamíferos también presentan signos similares. ¿Es lo mismo la rabia en un perro, en un gato, que de repente en un animal salvaje? Sí, digamos que la rabia, ¿no? De manera genérica se puede dividir en rabia urbana o doméstica, ¿no? Cuyo principal, pues, no, reservorio es el perro, ¿no? Que es responsable del 99% de casos de rabia en humanos, pero también está la rabia que se le puede decir selvática o silvestre, ¿no? Que esa sí está caracterizada tanto por murciélagos o también algunos carnívoros silvestres, ¿no? Que podrían ser, bueno, zorros, eh, mapaches, bueno, entre otros, ¿no? Animales más. En el caso de Perú, nosotros tenemos la rabia doméstica en perros, ¿no? Que es, bueno, de la cual se está hablando bastante últimamente a raíz de este caso de rabia en humano. Y también más frecuente en realidad es la rabia en murciélagos, ¿no? Que esta rabia es de ciclo silvestre, que en realidad, pues, en los últimos años sí también ha causado muertes humanas, ¿no? Pero Entonces, básicamente, ahí bueno, tenemos esos dos bloques, sí, dos. entonces ahí el riesgo de transmisión es de repente por la mordedura de un murciélago, ¿correcto? Claro, claro. En todos los escenarios suelen ser mordeduras de los animales o, bueno, arañazos en menor medida, ¿no? Pero usualmente es por mordeduras. Mm. De- Sí. bueno, decimos que el murciélago como el más común que se ha registrado, ¿no? Pero en realidad el riesgo de transmisión podría ser de cualquier animal con el que estemos en contacto, ¿no? Que no esté vacunado, claramente. Generalmente los reservorios son murciélagos y carnívoros. Generalmente es eso, ¿no? Y lo que tenemos es que la rabia tiene variantes y cada variante suele ser afín a una especie, ¿no? En específico. Y esa especie es la que eh, que transmite el virus hacia otros individuos, no puede ser de esa misma especie o de otra especie en la cual generalmente solo causa mortalidad, o sea, causa enfermedad y que mueran, pero hay casos donde van ocurriendo estos saltos, ¿no? Entre especies donde los virus logran adaptarse y sobrevivir en una nueva especie, si bien originalmente pues no era una variante para ellos, ¿no? Así, así. Entonces pasan a ser no solamente este virus que llega, por ejemplo, a un individuo de cualquier especie, ¿no? Puede llegar a mutar y esa nueva especie puede pasar a contagiar también, transmitirlo a otras especies, eso es lo que te entiendo. Sí, puede ocurrir, Ujú. en realidad ocurre poco, cada vez hay más estudios al respecto también. Bueno, pues la ciencia sigue avanzando. Mucho va a depender también del contacto que haya entre las especies, ¿no? Cómo sus densidades poblacionales, ¿no? Cómo los hábitats se mantienen o se van fragmentando, van variando, eh, cómo la población humana también va ingresando, o sea, dependiendo de muchos factores, ¿no? Podría ocurrir o no podría ocurrir. Es raro, pero es algo que sí pasa, ¿no? Claro. ¿Y qué En caso podemos de- hacer entonces para prevenir la transmisión, para prevenir ser afectados nosotros y nuestras, bueno, en general, no solamente como personas, sino también nuestro entorno, ¿no? Claro, o sea, para comenzar, todo aquello que evite que nosotros tengamos a un animal potencialmente infectado cerca nuestro. O sea, en primer lugar, en el caso, hablemos primero de rabia en perros, ¿no? Que es uno de nuestros contextos más urgentes, ¿no? Es vacunar a los perros, al menos una vez al año, ¿no? Y ayudar a reducir las poblaciones de perros mediante las esterilizaciones, ¿no? Mediante las castraciones. Y tratar de que estén en casa, que no estén saliendo, de todas maneras, ¿no? Lo siguiente sería que nosotros mismos, o sea, como personas, evitemos estar en contacto
que podrían ser peligrosos, o sea, perros que no conocemos, perros que no están vacunados, animales silvestres, ¿no? Evitar el contacto con los mismos animales silvestres, no tenerlos en casa también como mascota. Si somos personas trabajando con animales, ¿no? Tener nuestras vacunas preexposición. Si vamos a estar viajando a una zona donde hay murciélagos, asegurarnos de usar mosquiteros, ¿no? Por ejemplo, y si manipulamos, usar guantes. Las medidas de prevención van orientadas a eso, a reducir nuestra exposición, básicamente, ¿no? Y si en caso, pues, ocurre alguna mordedura, pues también tomar medidas al respecto, ¿no? Y justamente, ¿cuáles son estas medidas que deberíamos tomar, ¿no? En el caso de que eh, seamos mordidos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Sí, hay algo llamado la triada preventiva, ¿no? Donde básicamente lo primero que hacemos cuando nos muerde un perro, si nos muerde un perro, bueno, u otro animal, es lavar inmediatamente bien la herida, o sea, con agua y jabón, ¿sí? Lo siguiente es identificar al animal que nos muerde, ¿no? Si es un perro, tratar de identificar al perro que nos muerde. O sea, es nuestro, bueno, es más sencillo, ¿no? Pero si es un perro ajeno, pues intentar, pues tal vez conversar para saber de quién es el perro, de dónde, si estuvo vacunado, no estuvo vacunado, si se le puede tomar foto, genial. Para poder tener una mayor identificación del individuo y de esa manera también las autoridades o el personal sanitario pueden saber qué tan en riesgo estamos. Y lo siguiente sería justamente, o sea, con esa información, ir al centro de salud más cercano, al establecimiento de salud más cercano, y avisar, ¿no? Y reportar al personal que hemos sido mordidos, ¿no? Y ellos decidirán, de acuerdo a varios criterios, especificaciones, qué es lo que corresponde hacer, ¿no? Y bueno, y dónde fue la mordedura y demás, decidirán qué es lo que toca en nuestro caso y avisarán también a las autoridades correspondientes para que se investigue el caso, ¿no? Sí, Claro, esas suelen ser las. varios pasos a tomar, ¿no? De repente a veces pecamos de tomar un poco a la ligera ese tipo de situaciones, pero son varias cosas, varios pasos que mencionas que son importantísimos, quizás no solamente para proteger nuestra salud, ¿no? Sino también para crear un registro de todo lo que está ocurriendo y reportar ese tipo de incidentes, ¿no? Tres, o sea, los diría como tres, como triada preventiva, ¿no? O sea, lavar la herida, identificar al perro e ir al centro de salud a reportar, ¿no? Creo que justo ahí es mucho más fácil recordar esas tres cosas, ¿no? Sí. Importantísimas las tres. Um, y bueno, ¿hay alguna, en tu experiencia, ¿no? ¿Hay algún mito o hay algo en particular sobre la rabia que tú consideres que de repente la gente sabe de manera, o sabe entre comillas, de manera equivocada, o que la gente no conoce y se sorprende? O que ignora por completo, una cosa así. ¿Hay algo particular que tú creas que la población está desinformada? Eh, Creo que a veces cuando son heridas superficiales, ¿no? Las personas podrían tener menor tendencia a reportar, o cuando es su propio perro, ¿no? Porque crees que es un perro sano. Y pues la incubación a veces demora, o como les digo, los primeros signos clínicos son signos clínicos muy leves que podrían pasar desapercibidos. Entonces creo que eso es un primer error que podríamos estar cometiendo como población, ¿no? O sea, no, no darle la importancia de vida a ciertas heridas, a ciertas mordeduras, a ciertos arañazos, ¿no? Eh, Creo que eso. Lo siguiente sería creer que incluso falta también como vacunaciones en niños, ¿no? Que se dice como que, ay, aguanto la vacunación un poquito más, de pronto me demoro un mes, me demoro 2 meses, me demoro 3 meses. Ahora, en la coyuntura actual, o sea, sí es importante en realidad tener vacunados a los perros y llevarlo cada año, ¿no? Hay campañas, entonces se pueden llevar a las campañas. Si no, pues, también se puede llevar a un veterinario de una clínica privada, pero creo que son dos grandes pilares en la lucha contra la rabia, ¿no? Primero, mantener vacunado al perro, perro en casa de preferencia,
Y lo segundo es que si te muerde el perro, en realidad dale la importancia a la herida, cumple los pasos de la triada preventiva y avisa en el establecimiento de salud de todas maneras, para mí. Para mí, por ahí va, creo que no lo que como población tenemos que hacer para poder ganarle la rabia, ¿no? Excelente, muchas gracias, Mica. Y quizás ya para cerrar esta mini entrevista, esta conversación, algo que quizás no mencionamos porque de repente hablar un poco más sobre todo el proceso patológico, el proceso de desarrollo de la enfermedad sería como bastante más largo, pero de repente nos podrías explicar muy brevemente cuál es ese periodo de incubación desde que hay la mordedura. Yo al día siguiente veo los signos, pasa un mes, pasa un año, o puede pasar un tiempo indefinido que dependerá de cada caso. ¿Cómo sería? En el caso de animales, el periodo de incubación suele ser máximo unos 3 meses. O sea, con incubación me refiero desde que ocurre la exposición hasta que desarrollan los signos clínicos, suelen ser máximo 3 meses. Una vez que desarrollan los signos clínicos, generalmente en 10 días el animal ya muere, ¿no? 10 días demora todo ese proceso desde que comenzó a mostrar signos clínicos. En el caso de personas, la incubación podría durar semanas, meses o incluso podría durar años. Entonces, podría ser también que alguien, ¿no?, mordido, que ha sido infectado, incuba por mucho tiempo y recién de acá a 10 años o más está presentando signos clínicos. Muchas veces podrían entonces haber algunas encefalomielitis que no necesariamente se asocian a rabia porque la exposición en realidad ha sido mucho tiempo antes, ¿no? Pero definitivamente en humanos tenemos un periodo de incubación, podríamos tener un periodo de incubación muchísimo más largo que en la mayoría de especies animales. Eso, entonces, Wow. claro, a tener mucho cuidado de todas maneras, ¿no? Sí, una vez más, lo que indicas, darle importancia a este tipo de eventos, ¿no? Que son en el caso de las mordeduras, arañazos. Um, Muchísimas gracias, Mica, por tu tiempo, por toda esta información. Espero volver a tenerte por aquí pronto. Yo sé que eres súper trome en varios temas. Y muchas gracias una vez más por tu tiempo y a todos los que han estado acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, Tefi. Nos Saludos a todos. vemos. Chao, 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 gracias. chao, chicas.